Hoy el mundo está atravesando una crisis económica muy grande que también está afectando a México. Pero por más grande que sea, nunca, jamás va a ser más grande que nosotros mismos. Piénsalo. No existe un solo momento en nuestra historia en donde un problema haya sido más grande que nuestro corazón. Y mucho menos que todos nuestros corazones unidos. De los temblores nos hemos levantado. De las inundaciones hemos salido adelante. Y de las otras crisis económicas nos hemos recuperado. ¿Cómo? Haciendo lo que sabemos hacer mejor que nadie. Echándole todas las ganas. Así que hoy, cuando escuches a alguien decir que esta crisis económica es muy grande, contéstale que más grande es el amor a nuestro país. Más grandes son las ganas de que nuestros hijos tengan un futuro mejor del que nosotros jamás tuvimos. Muchísimo más grande es nuestro esfuerzo. Y gigantesco es nuestro corazón. Nuestra programación va a ser siempre a las clases populares. Se ha prostituido el gusto de la gente. Ahora lo que menos importa es que seas actor. Y yo el otro día me hicieron una pregunta. Dicen, ¿qué consejo les daría a los jóvenes ahora? Le digo, para empezar yo no doy consejos. No soy nadie para dar un consejo. Pero lo que sí podría decirles es que no se preocupen por estudiar. Es lo de menos. Lo de menos es ser buen actor y hablar y educar la voz. Eso que ni se... No, mientras tengan las tetitas bonitas, circulito bonito y niños bonitos, y mientras más pendejos sean, es mejor. Para poderlos moldear, manejarlos y hacer lo que les pidan arriba. Alexis de Anda. Qué bonita eres, mi amor. Oye, me contaron que llevas varios años intentando ser actriz, ¿no? ¿Sabes qué, mi reina? O coges muy feo, o no sabes coger. Porque si supieras, pues ya te hubiera visto por lo menos en una telenovela. Y mira que en Televisa se tiran a la que sea. Entonces es muy triste que veas chamacos ahí que lo que menos saben es actuar. Pero lo que menos les importa es a los productores, están chavitas para tirárselas, para usarlas y también tenerlas en la pantalla. Y pues lo que le den caca a la gente, no importa lo que le dan a la gente, la calidad de lo que la gente hace y lo que consume. La gente muchas veces por su corta información o cultura, pues no es exigente con lo que ve y se conforma con lo que le dan, ¿no? ¿Y qué haces? No tienen opción, pues se lo consumen, y eso es lo que ven, y eso es lo que los educan. Actor, actriz, no subestimes al pueblo, no lo subestimes al público, nunca. Tú antes que nada, lo que vas a hacer antes de subir un escenario, tienes que tener en la piel, en los huesos, en todo, que el público es inteligente. Probablemente la primera referencia que tenemos de Televisa es su programación, las telenovelas, sus programas basura, que llegan a ser entretenidos. Pero, ¿qué hay detrás de Televisa? ¿Qué hay detrás de ese monstruo? Hablar de Televisa es comenzar a desentrañar el dominio del aparato ideológico de los mexicanos. Pero comencemos con algunos conceptos básicos. ¿Qué es Televisa? Podemos señalarlo como un Godzilla con esteroides y posteriormente expuesto a rayos gamma como Bruce Banner. Esto siendo simplemente una analogía bastante fiel. Televisa es una empresa privada, por desgracia mexicana, que cuenta con un dominio abismal en el mundo de habla hispana. Su base es capitalización del mercado con la venta de publicidad en tiempo aire. Es por ello que ves 60% de programación y 40% de publicidad, aunque a veces parecen que esos porcentajes se invierten. Es la editorial más grande del mundo, no solamente contando con la señal televisiva, sino desde música, radio, revistas y otros servicios. Durante décadas ha dominado el aire con su señal y nunca siendo opacada por la competencia mexicana, es decir, por TV Azteca. Según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Grupo Televisa es uno de los que ofrece más caros sus servicios y domina el mercado de telecomunicaciones en México. Es el tercero de la lista con mayor concentración de medios de comunicación a nivel mundial. No es necesario decir que en México es el número 1. Además, es dueño del Club América de la Liga MX.
Actualmente Televisa es una fábrica de estrellas artificiales, pero aquellos que critican los intereses de la empresa o que no agachan su cabeza ante todo lo que se les ordena son vetados, es decir, los mastican y los regurgitan, o en el mejor de los casos, ellos se salen antes de que esto pase. La lista negra es una lista que todavía existe en Televisa, que es, digamos, exclusividad no pagada, ¿no? Es decir, si tú te quieres presentar en otra televisora, aunque sea de Argentina, te ponen en una lista negra y no te dejan entrar ya a ningún programa de Televisa. Incluso físicamente no puede pasar de la puerta. ¿A quién le pasó, de por Televisa. ejemplo? Bueno, la que me contó fue Dolores Heredia, la actriz, pero lo estuvo también Lucía Méndez, después de ser amante de Emilio Azcárraga Milmo, del Tigre. Cuando tronaron, digamos, pues se fue a la lista negra, se tuvo que ir a Miami. Verónica Castro estuvo en la lista negra, Héctor Suárez, hasta la fecha. Mucha gente ha estado en la lista negra y esa lista es, pues no pagan la exclusividad, digamos, simplemente te castigan. Y hay una anécdota de la construcción de una silla que medía 2 metros para regañarlos y era para que no se sintieran más que los dueños de la televisora. Para darles dimensión. Exacto, entonces te daba ¿Eso existió dimensión. realmente? Bueno, ¿Existió o existe? Existió porque se rompió con el terremoto del 85. ¿Y quién la mandó a hacer? La mandó a hacer a Azcárraga Vidaurreta. Bueno, le manda a hacer entonces a este carpintero español, le manda a hacer esta silla de unas dimensiones gigantes para que tú te sientas menos a la hora de que te regañen, ¿no? Entonces te da toda una idea de cómo se maneja, digamos, el imaginario del poder de la televisora, ¿no? Pero, ¿cómo nace Televisa? En 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta fundó la primera emisora de radiodifusora de cobertura nacional llamada XEW-AM, La Voz México, siendo esta la gran novedad y un medio masivo de comunicación. En el sexenio de Miguel Alemán, alias el Cachorro de la Revolución, llega la televisión en México. Los precios del aparato no eran muy accesibles, pero había menor desigualdad en el país en ese entonces. En 1951 se le otorga a Azcárraga Vidaurreta la segunda concesión para un canal de televisión. La primera fue dada a Rómulo O'Farrell en 1950. De esta manera se da nacimiento al XEW-TV, Canal 2, mejor conocido actualmente como el Canal de las Estrellas. Años después, casualmente, Miguel Alemán Velasco, un hijo del presidente, ya era socio y locutor de la televisora. En 1952 se otorga la tercera concesión al ingeniero Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color, dando nacimiento a XHGC-TV, Canal 5. Pasó el tiempo y llegó 1955. En este momento surge la agrupación Telesistema Mexicano, que consistía entre XEW-TV Canal 2, el Canal de las Estrellas, y XHGC-TV Canal 5. En esos tiempos, Gobernación tenía mayor control en los contenidos para que fueran de calidad, además que el Estado tenía claro que concedía el uso de un bien de la nación y posteriormente la televisora obtuvo más poder de influencia que el mismo gobierno. En 1968 inicia operaciones XHTM-TV, Canal 8, de Televisión Independiente de México, instalado en San Ángel Inn. En ese mismo año, Telesistema Mexicano apoyó al presidente Díaz Ordaz ante la protesta popular e informó verdades a medias o ficciones para desprestigiar al movimiento del 68. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino afuera de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. El noticiero de las 7 estaba Jacobo Zabludowski dando la noticia de un zafarrancho en Tlatelolco y que parecía ser que habían lesionados, cuando realmente aquello fue una masacre. No se acercaba ni siquiera por un momento a la verdad de lo que sucedió esa noche en Tlatelolco.
A inicios de los 70s llega En Familia con Chabelo en el Canal 5. Posteriormente pasó al Canal de las Estrellas, un comercial disfrazado de un programa de concursos. Por estos meses es cuando llega 24 horas con Jacobo Zabludovsky. El concepto fue creado por Azcárraga Milmo. En 1972 llega a la televisión El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien llegó para quedarse en Televisa, y clara referencia en la actualidad para los mexicanos, ya sea para bien o para mal. Televisa, digamos, va a invitar a Acapulco al que era el director de la NBC. Lo va a acompañar el Tigre Azcárraga, que en ese entonces es un muchacho, y Fernando Díaz Barroso, que también es un muchacho y que es el probable heredero, digamos, de Azcárraga, porque es, pues, el yerno, ¿no? Está casado con Laura Milmo, con la hermana del Tigre, y entonces... Yo no quiero suponer nada malo, pero el Tigre no llega, digamos, al despegue del avión y el avión se cae en el lago de Texcoco y, bueno, muere la esposa del director de NBC y Fernando Díaz Barroso. Azcárraga Vidaurreta empieza a pensar que su hijo, el Tigre, que es un junior, es un tipo bastante irresponsable, pues cuando una de las veces que se casó tuvo 103 despedidas de soltero. Pero a partir, digamos, del avionazo, pues empieza a pensar que sí le va a tener que heredar la televisora a su hijo. El 23 de septiembre de 1972 fallece a los 77 años de edad Emilio Azcárraga Vidaurreta. En el funeral de Vidaurreta, el Tigre se reúne en un cuarto aparte, en la casa donde están velando a su padre, con Luis Echeverría, los O'Farrill y los Alemán. Y ahí deciden que se va a hacer un monopolio, ¿no? O sea, que no va a haber 3 canales de televisión, en ese entonces había 3, sino que va a ser uno solo y que se van a poner de acuerdo. Y esto es a sugerencia de Luis Echeverría. En 1973 asume la presidencia del Consejo Emilio Azcárraga Milmo, apodado como El Tigre. En este mismo año se fusiona XHTM-TV, Canal 8 de Televisión Independiente de México, con Telesistema Mexicano. Es el momento en que cambia su nombre a Televisa. Con la llegada de El Tigre, Emilio Azcárraga Milmo, comenzó un proceso de internalización acelerado. En 1976, Televisa exporta sus contenidos a Univisión, posteriormente a Iberovisa, en España. En el 77, cuando Televisa está haciendo, digamos, de esquirol mediático durante la huelga de los trabajadores de la Universidad Nacional, se abre el elevador de Televisa y Paco Ignacio Taibo uno ve que vienen bajando. ¿Qué hacía en Televisa Paco Ignacio Taibo? Él era redactor de noticieros. Él venía desde la parte, digamos, de O'Farrill en Canal 4 y se había heredado, digamos, como el redactor de las noticias a Televisa. Y entonces se abre el elevador y él ve que está Guillermo Soberón, entonces rector de la Universidad Nacional, bajando con Azcárraga Milmo, el Tigre, y entonces Paco Ignacio Taibo uno le dice al Tigre, oye, ¿me puedo subir con ustedes? Y el Tigre, que tenía estas maneras, le dice, yo no me subo con la servidumbre. No, imagínate las formas de Televisa. En la oficina del Tigre Azcárraga había un letrero que decía, hay 2 versiones de cada hecho, la tuya no me importa. En los 80s llegan a Holanda en la filial Eurovisa. La India María aparecía en una sección junto con Raúl Velasco en el Canal de las Estrellas. Fue durante la transmisión de un concurso de belleza de Miss México, al cual la India María asistió como actriz cómica, que el conductor Gustavo Pimentel le preguntó qué haría si en lugar de ser presidenta municipal, fuera presidenta de la República. María le contestó, me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia. La respuesta fue una clara alusión al gasto excesivo de dinero que el entonces presidente de México, José López Portillo, y su esposa, Carmen Romano, hacían del erario público y con el cual disfrutaban de unas vacaciones en ese puerto. Y ese simple comentario le costó el que la vetaran de la televisión durante varios años. En 1984 se emite la primera señal experimental de lo que conocemos como Cablevisión, siendo propiedad de Televisa, y cuyo proyecto se llamó en sus inicios Galavisión, y después se conocería como Televisa Networks, y actualmente pues lo conocemos todos como Cablevisión. El famoso episodio del 86, el fraude en Chihuahua, cuando Zabludovsky recibe la orden de no decir absolutamente nada en los noticieros de Televisa, no se dice nada, y surge
una cadena en los Estados Unidos. El fraude a Pancho Barrio. El fraude a Pancho Barrio, que será, digamos, después Telemundo, donde a mí me fascinó esa frase de los que empezaron Telemundo en un garage en Miami, diciéndole a Jacobo Zabludowski que nosotros no hacemos televisión por teléfono, porque te acuerdas que el noticiero de Zabludowski todo era como una imagen fija y un teléfono, ¿no? Uno de los teléfonos tenía línea directa con la Secretaría de Gobernación. Los audífonos podía intervenir Azcárraga Milmo en cualquier momento para regañar a su conductor, Estrella. En 1988 inician operaciones el canal internacional Galavisión por medio de 5 satélites. Ese mismo año surge ECO, el primer sistema de noticias en español vía satélite para toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y para el norte de África. Es en 1988 cuando se hace más notoria la construcción mediática de presidentes, al momento de que Televisa ignora el descontento social y popular por la caída del sistema del 88, así como las manifestaciones y declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, figura política favorita y más popular de ese año. Se está configurando un fraude de grandes proporciones que desvirtuaría el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El señor Cárdenas está demostrando su incapacidad y traición a la patria. Cuauhtémoc Cárdenas debería ser extraditado por antipatriota. Señor Cuauhtémoc Cárdenas está mal de la cabeza. He aquí a los soldados del PRI. El 15 de diciembre de 1989, Laureano Brizuela fue detenido en la Ciudad de México por evasión fiscal. A este se le liga su manager, que era el hijo de Raúl Velasco. Raúl Velasco era una de las máximas figuras de la televisión. Tenía el poder de hacer o destruir estrellas. Por esto y más, se entrevistó con el mismo presidente Salinas de Gortari para pedirle un favor que consistía en salvar a su hijo de la cárcel. El problema fiscal de Velasco Jr. había surgido porque quien fungía como representante artístico del cantante Laureano Brizuela, no había pagado los impuestos del argentino, provocando una orden de aprehensión en su contra. Salinas de Gortari le dijo a Paco Gil, le dijo, tenemos que encontrar a peces gordos para poner un escarmiento y asustar a la gente para que pague sus impuestos. Me hablo don Fernando Gutiérrez Barrios, que era secretario de Gobernación y también me honró con su amistad. Me dice, Raúl, dígale a Raúl que tome el primer avión y se largue del país, porque hay un orden de aprehensión en contra suya. Entonces pedí una cita con el presidente y entrando me dice, oye, que te están tratando como si fueras enemigo del régimen. Dice, no, hombre, dice, voy a hablar con Paco Gil, porque estas son fregaderas. Y esa no se le hace a los amigos. Velasco Jr. permaneció en Alemania mientras su padre resolvió el conflicto tras pagar $2 millones. Lo pagué con el dinero que me facilitó ese Azcárraga. A inicios de la década de los 90, Televisa entró a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y para 1993 en la Bolsa de Nueva York. Pueden ahora, compatriotas, decir a sus hijos que el mundo que les tocará vivir no será fácil, pero sí será mejor, porque ya no cargarán con el peso del endeudamiento excesivo. Háblenles del gran país que tenemos. En 1994 se desprestigia y trata de desvirtuar el movimiento del ZLN, acusándolos de agitadores y enemigos de la nación. El Ministerio Público Federal ejerció acción penal contra 8 de los 9 transgresores de la ley detenidos por el Ejército Mexicano el 2 de enero. El hallazgo de arsenales en México y Veracruz, propiedad del ZLN, propició la acción decidida del gobierno de la República de poner freno a la acción de este grupo que desde enero de 1994 ha promovido, sobre pretexto de reivindicaciones sociales de los grupos indígenas, acciones fuera de la ley. Pero en el centro de todo, Chiapas. Si el propósito era desestabilizar la economía, lo lograron. Este señor JZ tenía, pues, no sé si todavía tiene, cuando menos hasta el 31 de enero, prácticamente un poder de información tal que la visión que diera del mundo era la visión que tenía la mayoría de los mexicanos. La mayor parte de la población está severamente desinformada debido a que su única fuente noticiosa es la pantalla del televisor.
las campañas de televisión de Televisa. ¿Qué? Si el 80% de las viviendas no tiene electricidad, ¿qué televisión vamos a ver? Si nosotros vetamos Televisa por lo que nos platica, nunca la vimos, no llega la señal donde nos movemos. Bajo la fachada de teleinformativos, ¿sí?, se clausuran los valores propios del periodismo, que son veracidad, ponderación, objetividad, ¿sí?, y se extrapolan o se acentúan, ¿sí?, todos los valores de un punitivos. Ese mismo año, el 23 de marzo, se muestra el video de la ejecución del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio en 24 horas, pasando por alto la censura al mostrar una ejecución. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Medios, con profunda pena, me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Se asigna a Ernesto Zedillo como candidato y supuestamente gana la elección. Otro año más de El PRI en Los Pinos. El 15 de diciembre de 1996 se funda Sky, mediante un joint venture entre News Corporation, Liberty Media y Grupo Televisa. Señor Azcárraga, buenas noches. Buenas noches, Jacobo. El señor Emilio Azcárraga Jan. Buenas noches, Jacobo. Y Guillermo Cañedo White. Buenas noches, señor. Señor Azcárraga, ¿a qué debemos esta reunión? Pues a un cambio en la dirección de Televisa muy importante que queremos anunciar, y ahora los retos que vienen en la nueva ocupará Emilio Azcárraga Jan y Guillermo Cañedo ocupará la presidencia del Consejo. Yo quisiera que Emilio Azcárraga Jan me dijera su opinión al respecto y cómo ve el futuro de esta empresa. Sí, mira, como bien dice Jacobo, yo creo en dos cosas, ¿no? Que esta empresa se formó de filosofía y de gente. La filosofía pues no es nueva, viene desde hace muchos años a través de mi abuelo primero y luego con mi padre. Y yo quiero seguir en base a esa misma filosofía que ha resultado y que ha sido muy buena. Algunos podrían creer que la juventud de Emilio y de Guillermo podría ser algo discutible, pero la verdad es que los he visto llegar de niños a los estudios, crecer ahí, trabajar desde abajo, ir subiendo poco a poco. En 1997 fallece el Tigre a la edad de 66 años. Emilio Azcárraga Jan asume la presidencia de Televisa a partir de ese momento. Antes de fallecer, el Tigre le deja instrucciones a su tigrillo, siendo claras: 3 hombres deberían de permanecer de manera vitalicia en Televisa. Sus nombres: Roberto Gómez Bolaños, Jacobo Zabludovsky y Raúl Velasco, por su lealtad y trabajo durante años a Televisa. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Don Emilio Azcárraga Milmo murió esta noche en la ciudad de Miami, Florida. Algunos recuerdos, algunos aspectos personales, el lado íntimo, humano de este gran mexicano y este gran empresario que fue Emilio Azcárraga Milmo. En septiembre de 1972 di la noticia de la muerte de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Nunca pensé en ese momento que 25 años después estaría yo dando la noticia de la muerte de su hijo. El paquete accionario que tiene la hermana del Tigre, de Azcárraga Milmo, es lo que se convierte en un litigio de muchos años que se llamó efectivamente Alameda, dices. Acaba, digamos, en un préstamo que le hace Inbursa, en ese entonces de Carlos Slim, a Azcárraga Jan antes de que se abra el testamento. Eso es en la siguiente sucesión. Es la siguiente sucesión. Vienen cargando con esa deuda. Con esa deuda. Y entonces hay un préstamo. Ahí es donde adquiere Carlos Slim un porcentaje importante de la televisora de capital neutro, cuyos votos son espejo de Emilio Azcárraga. Exactamente. Ese es el punto. Ahí es donde se da el punto de relación más importante entre Carlos Slim y Emilio Azcárraga Jan, que después, digamos, deriva en una confrontación, que hoy existe. Que hoy existe, porque se están peleando por quién abre qué.
A la muerte de Azcárraga Milmo, las cosas cambiaron para Velasco en la empresa. Quiere la mala fortuna que se nos muera mi querido amigo, pues antes de tiempo. Pues entonces nos quedamos huérfanos todos, ¿no? Y pues él está asumiendo el liderato de Televisa, y pues él tiene que tener sus gentes de confianza, sus cuates, a los cuales les da la chamba. ¡Hey! Te presento, Emilio Azcárraga, La Perrada. La pantalla es de ellos y la usan para el auto-homenaje. ¡Corten! ¿Qué vale? Ustedes ahí. Ahí está, ya. Va primero. ¿Eso quieren? ¿Eso quieren? Vale, por más ahí. Al piso, órale. Abajo. Órale. Órale, levanta las manos, dale con la mano en alto, dale con la mano en alta. ¡Bájese! ¡Machete! La realidad maquillada. Me ponen más, por favor. Vamos a estar una hora aquí sudando, ¿sí? El país virtual de las pantallas que oculta al México de carne y hueso. Emilio Azcárraga Llán entró con una nueva visión para hacer una televisión diferente, entre comillas. Para peor, probablemente. Por ello no respetó los deseos de su padre, teniendo problemas con Raúl Velasco y posteriormente con Jacobo Zabludovsky. Un muchacho de 29 años viene con otra mentalidad y con deseos de hacer su propio grupo, sus propios programas, de hacer su propia imagen, no vivir a la sombra de su padre. Me fastidié, sentí que era un trato indigno, está tocando las puertas. Emilio quiere que le eches la mano. Dije, a ver, ¿cómo que le eche la mano? Sí, de gorra, mano. Dije, oye, Pepe, ¿qué crees que soy un chamaco que vine a pedir una oportunidad y que hasta pagaría porque le dieran pantalla? Le dije, tengo un respeto y un nombre. Raúl Velasco presentó su renuncia. Después de que había salido Televisa. Cuando se transmite la entrevista, en aquel entonces, en el Ojo del Huracán, en ese momento recibe una llamada Raúl Velasco, cuando termina el programa, de un directivo de Televisa, que le dice, con que muy gallito, ¿no? Con que te sentiste con muchos tamaños para decir todo lo que has dicho
de nosotros y de la salida de Televisa. ¿Sabes qué? No vas a recibir ningún finiquito. Raúl Velasco habla con abogados y decide interponer una demanda civil por 20 millones de pesos que le reclamaba a Televisa. Lo poco que podían decirte era que había 20 millones de pesos, que era su finiquito, su liquidación, que tenían que proporcionársela. Él reclamaba que tampoco se había pagado lo que era su seguro médico para el implante, el trasplante, mejor dicho, que él recibe de Houston, del hígado. Pasa un año de demanda y de la nada se retira la demanda. Y se acabó. Nunca se dijo por qué se retiró por parte de Raúl Velasco. Los abogados nunca explicaron, guardaron silencio y Raúl Velasco también se mantuvo en silencio. Yo en una entrevista que le vuelvo a hacer a Raúl Velasco, le pido que me cuente en qué terminó ese asunto. Y él me responde que al final Televisa solamente accedió a darle 600,000 pesos. El 19 de enero de 1998, Jacobo Zabludovsky cierra 24 horas después de 27 años de ser el principal noticiero a nivel nacional. Jacobo queda como asesor editorial por 2 años, cuando en su momento él estuvo a cargo de todos los noticieros, teniendo el poder de otorgar una visión influyente en el pueblo mexicano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlo. El espacio del noticiero de la noche fue asignado a Guillermo Ortega. En el 2000, Joaquín López Dóriga es asignado en lugar de Ortega. Abraham Zabludovsky mostró su descontento porque deseaba ese espacio. Entonces yo digo, me toca a mí. Entonces Televisa dice, no, me toca a López Dóriga. Bueno, pues ok, adiós. Ese mismo día, Abraham se enteró que su padre, en un gesto de solidaridad, también presentó su renuncia. Padre e hijo abandonaron Televisa. Él tomó su decisión. Evidentemente, con la información que le dieron de que yo ya había renunciado, pues él tomó su decisión. Yo no hablé con él, no nos pusimos de acuerdo. La salida de Zabludovsky de Televisa constituye una desgracia no para Zabludovsky, para Televisa. Pero solo unos días después y durante la transmisión del programa Otro Rollo, Adal Ramones y Mauricio Castillo realizaron un sketch en el que parodiaron la salida de Guillermo Ortega Ruiz, Jacobo y Abraham Zabludovsky, adjudicándoles alcoholismo. No sé por qué la hizo. Es tan tonto que yo creo que se quiso hacer chistoso. O se lo ordenaron. Una de las dos. Pero le salió mal. ¿Alguna vez tuvo algún problema de alcoholismo? No. Contrario a lo que se esperaba, el efecto provocado por el sketch en Otro Rollo generó molestias entre el público y apoyó a los Zabludovsky. Y luego Abraham. Oye, Abraham es nuestro cuate. Nuestro cuate. Lo que mejor aprendimos de él. A chupar en las cantinas y que no se notara al aire. Me pareció que Adal Ramones no es un hombre libre. Me pareció que exhibió la conducta de un lacayo. No es un hombre libre. Yo sí soy un hombre libre. Entonces la discusión entre un lacayo y un hombre libre no puede darse porque estamos en distintos planos. No me interesa hablar de Adal Ramones. Punto final. El PRD del Distrito Federal se encuentra tras el movimiento que tiene en paro a la UNAM. Yo realmente felicito a quien planeó todo esto por lo bien planeado, ¿no? Porque salió muy bien, en realidad, sin heridos, sin nada. Pienso que finalmente el Estado cumplió con sus funciones. Televisa apoyó los intentos por iniciar la privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Celebró que estudiantes preparatorianas recibieran trato de terroristas. Es en este año cuando nos percatamos de cómo una campaña publicitaria puede vender un candidato a la presidencia. En este caso nos referimos a Vicente Fox, del PAN, el Partido Acción Nacional, con eslogans pegajosos y pagando jugosas cantidades a Televisa para que apareciera Fox en pantalla, dejando en evidencia su ignorancia, pero ganando la aprobación de la opinión pública. Maestro, díganos el verdadero significado de algunas palabras que usamos en la política con su diccionario de la real epidemia de la lengua. Se dice diccionario, no Lo que tu padre nacionalizó en 1936. Nada más te recuerdo que la explotación petrolera fue en 1938. Fox llega a Los Pinos y llegó la hora de pagar el favor a Azcárraga Gallán, con lo que se le dominó como el decretazo.
Así queda claro que como contraprestación a nuestras concesiones tenemos que otorgar 48 minutos en televisión y 65 en radio. En octubre de 2002, el presidente redujo a los teleempresarios el impuesto del 12.5% de tiempo al aire e impidió que el Estado se ahorrara cientos de millones de pesos por concepto de publicidad electoral. El decretazo lo que marca es una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. Es el presidente el soldado de los medios. En el 2004, DirecTV se fusiona con Sky. De esta manera, Televisa domina la televisión restringida y la de paga. A principios de marzo del 2004, comienza el fenómeno de los videoescándalos. Televisa demuestra cómo puede destruir la reputación de funcionarios públicos. Sin embargo, la intención era vincular a Andrés Manuel López Obrador con los expuestos en video en actos de corrupción. El realizador de los videoescándalos fue el empresario Carlos Ahumada. La conjura de los videoescándalos reunió a los enemigos de López Obrador de dentro y fuera del PRD. Contó con apoyos palpables del gobierno federal, así como con el entusiasmo de Televisa. El semanario Proceso aportará evidencias que confirman las presiones de un grupo de magnates para eliminar a López Obrador de la carrera presidencial. Emilio Azcárraga Gallán, el presidente de Televisa, entre los involucrados. El personaje que era misógino hoy se demuestra que este payaso tiene un corazón enorme. El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, también fue señalado por diversos medios como activo promotor de los videoescándalos. Entonces quiero que este payaso traiga el pin de Televisa, que lo traiga bien puesto. Mejor pónmelo bien para que no digan, ay, es que fue un complot y la chica. No obstante, López Obrador, temeroso, se somete con mansedumbre al poder de la telecracia. Más los medios de comunicación ahora son mucho más libres que antes y hay la posibilidad de que todos tengamos oportunidad. El que se pelea con los concesionarios no aparece en la tele y el que no aparece en la tele no existe en política. Y ya está este ciclo de argumentación desde los concesionarios y la política se lo cree y lo reproduce y lo sobredimensiona. Hacia finales de 2004, fue impulsado por los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett un proyecto que modificaba la Ley Federal de Radio y Televisión y ponía límites a los concesionarios. La televisión mexicana no tiene la calidad que debería de tener, que un país como el nuestro requiere de un sistema audiovisual que fortalezca los valores nacionales, es decir, fortalezca la democracia, fortalezca la cultura nacional, el sentido de integración. La nueva ley fue abortada. Los aliados de las televisoras se impusieron. La reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión es el tema que demuestra, sin ninguna duda, la vigencia de la censura, de la mordaza, del veto, del boicot, de la persecución desde los medios a las voces diferentes. Se está discutiendo en la Cámara de Senadores el destino de la televisión, los valores de la televisión, definiéndola, y las televisiones privadas nunca han sacado una línea sobre esto, no existe. Ahí estamos demostrando eso y los ataques que lanzan contra quienes hemos hecho cabeza, estamos demostrando la urgencia de que esto salga, ¿verdad? Y que no se vaya a convertir en un triunfo de estos poderes fácticos, porque será un desastre para la nación. En octubre de 2005, los ejecutivos de Televisa recortaron el tiempo de transmisión de En Familia, y esto provocó el enojo de Chabelo. Javier intentó comunicarse con el presidente de Televisa. No logró contactarlo. Horas después, anunció su renuncia. Una semana después, Emilio Azcárraga Gallán se enteró de la renuncia de Chabelo, se comunicó con él, escuchó su posición y finalmente ordenó que el programa En Familia no sufriera ninguna modificación. Chabelo aceptó reincorporarse a la empresa. Supongo que Televisa acepta las condiciones que pone Chabelo para bloquear su espacio, porque sin Chabelo Televisa se queda coja.
no era afectarme a mí nada más, sino era la afectación al anunciante, que finalmente es el que pague de lo que vive la empresa. Desde luego mi programa es un comercial. Yo no podría estar en la televisión durante 31 años que llevo haciendo el programa si no hubiese sido si no hubiera sido rentable. Ni la casa donde yo trabajo son hermanitos de la caridad, son negocios. Los que nos partimos el alma trabajando para darle lo mejor a nuestras familias, somos muchos más de los que no lo hacen. Krill, en realidad, se parte el alma por darle lo mejor a Televisa. 450 permisos para abrir casas de juego en 28 entidades del país le fueron otorgadas al consorcio por la Secretaría de Gobernación de Santiago Krill, a unos días de convertirse en aspirante a la presidencia. El negocio del juego significará para las filiales de Televisa importantes ingresos a cambio de promoción electoral para Santiago. Es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante 3 semanas y esta madrugada lo que están haciendo es liberar a 3 personas secuestradas de un encuentro en la carretera México-Cuernavaca. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Estamos hablando ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. Son 2 armas. Hay 2 armas. Lo que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Lorenzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no urdí nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Cuántas personas secuestradas aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que al estar aquí 3 personas secuestradas, usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No, conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la...? Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Había sido un montaje organizado por la Agencia Federal de Investigación, al mando de la cual se encontraba el hoy secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa. Ya se explicó esto, se explicó en una entrevista. A petición de ustedes, nos pidieron que mostráramos cómo fue el ingreso a la Casa de Seguridad. ¿Esto incide o no incide jurídicamente? No incide, ¿eh? No tiene ninguna importancia.
no tiene ninguna importancia. La versión de la Agencia Federal de Investigación es que lo hicieron para complacer a los medios electrónicos, que ese día llegaron después de que hubiera terminado el operativo. Pero de verdad la PGR es tan cooperativa con los medios que así al bote pronto y sobre la marcha están dispuestos a repetir un peligroso operativo para agradar a los medios, estando además ahí los peligrosos secuestradores recién detenidos. En cualquier caso, es inaceptable. Inaceptable para los medios porque eso no es periodismo y por eso en esta empresa ya se tomaron medidas. Inaceptable también de la PGR, que puede poner en peligro la efectiva detención y enjuiciamiento de los secuestradores por montar escenitas para mejorar su imagen. Esta empresa decidió separar de forma inmediata de su puesto como reportero a quien ese día se prestó a ese montaje. La policía desde el amanecer seguían en la mente los enfrentamientos de ayer y las escenas de violencia. Se acerca al policía inconsciente y le golpea los testículos de la forma más ruin. ¿Qué pasa? Hay enfrentamientos, hay tomas, hay en directo, pero vemos que en el momento que ocurre que se patea a un policía caído en el suelo, entre varios, bueno, esa imagen se va a repetir hasta la náusea durante ese día, durante el día siguiente, el sábado y el domingo hasta el lunes. Fueron llegando más policías aquí al pueblo de San Salvador Atenco. Por favor, ¿esto ocurrió? Abajo, lo que requerimos es abajo, no queremos arriba, por favor. Un segundo. ¿Y esto ocurrió? ¿Esto ocurrió? Alrededor de las 11 de la mañana. Abajo. Un segundo, claro que sí. Nosotros queremos abajo. Un segundo, sí. Nosotros queremos abajo, no queremos arriba. Es que la mejor toma. Ya vemos en estos momentos el ingreso de los policías. Desde el aire, Juan Carlos González nos tiene información. Así es, Diana, en este momento estamos viendo cómo ya los policías están ingresando a la explanada de Atenco. Aquí. La Presidencia de la República, a través de su vocero Rubén Aguilar, negó tajantemente que en México haya ingobernabilidad, porque dice que el Estado mexicano está respondiendo con contundencia para enfrentar estas situaciones donde se violenta el Estado de Derecho. La labor de los medios electrónicos no solo fue propagandística. Aquí, la televisión, encabezando el operativo del 4 de mayo en Atenco. Cuando son las 6 de la mañana con 50 minutos, elementos de la PGF ingresan hacia el pueblo de San Salvador Atenco. Señor gobernador, ¿por qué tuvieron, buenas noches, que llegar hasta esto? ¿No se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo? Mira, sin duda fue una acción que parte de los hechos de violencia que vimos el día de ayer y eso nos llevó a hacer un operativo para restablecer el orden y la paz en el municipio de Atenco. Es de decir que no fue un enfrentamiento con pobladores de Atenco, sino con un grupo que me atrevo a decir no representa los intereses de esta población, sino que en las últimas fechas se había levantado con machetes, con palos, buscando cualquier pretexto para agredir y para buscar la violencia, para confrontar a la autoridad. Todo esto se da en las últimas fechas y lo ocurrido el día de ayer, Joaquín, que son hechos lamentables y de violencia mayor, nos lleva a tomar la decisión de emprender un operativo hoy por la madrugada que restableciera el orden y la paz en el municipio de Atenco. Estamos subiendo el rating porque como nadie ve este noticiero, a ver si ahora sí. No, hombre, se agradece el gesto. ¿Ese auricular con qué comunica? Es para que no me duermen en las reuniones de adherentes o en los actos públicos. Cuando me quedo dormido suena una chicharra y me despierto. Y cuando empiezo a decir tonterías ahí me corrigen. ¿Está conectado a dónde? A mi corazón. Y luego dos relojes. Sí, este es el reloj que marca la hora de ustedes y este es el que marca la hora nuestra.
¿Y cuál es la diferencia? Según esto es un símbolo de que nuestro movimiento se acaba cuando los dos relojes se emparejan. ¡Arriba la revolución! En las elecciones del 2006, Televisa ignora toda la información del fraude electoral en contra de AMLO y señalan que todo el proceso de conteo fue perfecto e impecable a todas luces. A pesar de las manifestaciones y de nueva cuenta, Televisa desde sus noticieros desacredita a los manifestantes como revoltosos, influyendo de manera negativa en algunos televidentes, pero no solamente en los noticieros, sino también en algunos programas de comedia. Recibí una llamada de Bernardo Gómez de Televisa, diciéndome que ellos tenían la información que había yo ganado la elección presidencial. Empieza la gente aquí a llegar y empiezan a corear voto por voto, casilla por casilla. Y eso se convierte en la demanda principal. Esa demanda surge de la calle, no es una propuesta mía. La demanda de contar voto por voto tiene que estar sustentado en algo, por lo menos en una duda, en una sospecha, que por el momento yo no veo. Se está abriendo los paquetes y se están contando voto por voto aquellas actas en donde los consejeros ciudadanos distritales consideraron que había razones para hacerlo. Se están llevando a cabo esos conteos. Razones que son cuatro y que son cuatro que están previstas en la ley. A mí me llama mucho la atención el hecho de que la televisión nunca vio una sola anomalía, nunca se dio cuenta de que ni siquiera en una casilla los votos no correspondían, ¿no? Antes decían, bueno, en el 5% de las casillas los votos no correspondían cuando se hacían los fraudes en la época del PRI, ¿no? Aquí no, aquí fue perfecto, aquí fue invisible. Hay un personaje que se le conoce como el cuestionador. ¡Sufragio efectivo! Sí. ¡Sufragio efectivo! ¡Bájale al audio! Señores. Ya lo gritaste, ya lograste tu cometido, ya saliste en la tele. Vamos a seguir con el monólogo que trabajamos para eso. Señores, ya lo hicieron. A ver. Esto estaría genial que lo siguieran haciendo allá afuera, donde supuestamente es un lugar público. Aquí no estamos ni a favor ni en contra de nadie, amigos. De verdad. Espérame. Ni a favor ni en contra de nadie. Es un programa de televisión que lleva 11 años, que lo hacemos con mucho cariño. Vámonos. Venga. Vamos a un corte, Lalo. Vamos a un corte porque estos chavos no lo están entendiendo. Y regresamos. Bueno, al regresar del corte, Adal ya no apareció en su estudio, sino en un set diferente. Yo creo que también la derecha fue haciendo su labor, metiéndole miedo a Emilio Azcárraga, al grado que un día antes de la elección, 2 días antes, él me pide que nos reuniéramos. Estamos hablando del dueño de la televisora más influyente. Y ahí, para mi sorpresa, me dice, es que tengo información que al llegar a la presidencia vas a expropiar Televisa. Y le digo, no. Y entonces me saca un proyecto de decreto de expropiación de Televisa, supuestamente hecho por mí, muy bien elaborado en cuanto al marco jurídico. Yo sostengo que ese documento lo fabricaron en el CISEN, en el Centro de Espionaje del Gobierno, que tiene que ver también con el grupo cercano a Fox y a Calderón, incluso con la colaboración de gente de Televisa. Eso lo tiene que aclarar Emilio Azcárraga. ¿De dónde agarró el documento? ¿Quién se lo hizo llegar? Yo lo que creo es que querían sembrarle la duda y a partir de ahí Televisa se cierra por completo. ¿Cómo que se va a impugnar hasta anular la elección? Pues que no dijo hace hartas veces que la democracia se pierde o se gana por un voto y que hasta iba a aceptar el resultado.
Ahora resulta que dijo mi mamá que siempre no. Pues ¿qué pasó, Chapo? También dice, sin presentar todavía las pruebas, que la elección fue tramposa, con lo cual pone así en entredicho la honorabilidad de los ciudadanos que como escrutadores o como presidentes de casilla cooperamos para llevar a cabo un proceso electoral limpio, cuyo resultado debe respetarse. No se vale que el interés de un partido esté por encima de los intereses de un país. El pueblo, como nunca antes, asistió a las casillas, votó, y ahora ustedes, aunque no les guste, tienen que aceptar el resultado, porque así es la democracia. Ya son muchos los problemas que tenemos que resolver los mexicanos, como para todavía agregarles el desorden y el caos. México lo que quiere y lo que necesita es trabajar en paz para seguir hacia adelante, todos unidos. Con los señalamientos de ilegitimidad, Felipe Calderón decide irse con todo contra el crimen organizado, y ante la tormenta de violencia llegan los spots gubernamentales mostrando supuestos resultados en contra del narcotráfico, mientras los números rojos van ascendiendo. Un golpe más al crimen organizado. Con la captura de José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango, líder y fundador de la familia, ya suman 21 los detenidos o abatidos, de los 37 delincuentes más buscados de todos los grupos criminales. Con acciones como estas, el gobierno del presidente de la República sigue con firmeza debilitando al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y para tu familia. Gobierno Federal. Es el sexenio de Calderón, donde Aristegui saca una nota donde Noroña acusa a Felipe Calderón de alcohólico y por orden presidencial despiden a Carmen Aristegui de MBS Noticias. Sin embargo, es por el apoyo de la gente que regresa a dicho noticiero. No obstante, en ese lapsus se le critica fuertemente a Carmen Aristegui en el programa de Televisa llamado Tercer Grado. Inútilmente tratan de desprestigiarla y no dan beneficio de la duda a los rumores del alcoholismo de Calderón. Porque además me parece que no es su posición, no tendría que ser su posición la de ella exigir que Presidencia diga... Eso es retórico. Es retórico. Pero el que acusa retórico tiene no es periodístico. obligación. La retórica no es periodística. Exacto, a ver, pero el que acusa ¿Tú cómo lo ves en la parte probar. periodística, Carlos Marín? Sí, entre periodistas sabemos, Carmen lo sabe muy bien, que esto es una perversidad como la que se inventó, y Carmen, qué pena, cayó con la invención del asesinato de la viejita en la Zongolica. Yo creo que alguien que sale con esa arrogancia, ¿sí? Y un poco a menospreciar, un poco a insultar a los compañeros del gremio, y que funda su periodismo en el rumor, y que lanza una pregunta sin tener el menor elemento para acercarnos las respuestas, acercarnos información, a mí me parece periodismo, a mí me parece periodismo de octava, información difusa, lloriqueo, victimización y actos de fe que no pueden demostrar. Y un reclamo a la falta de solidaridad. Creo que todos estamos ciertos que una voz como la de Carmen Aristegui es necesaria, no nada más en México, sino en el mundo. A todas las sociedades nos cuesta muchísimo trabajo cambiar, son años, son siglos para que se logre un cambio, y una persona con su criterio siempre será bienvenida en una sociedad como esta. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla con una condición básica y única. Que MBS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida, en el cual afirma falsamente que transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias. Como consecuencia de ello, pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre la integridad ética y profesional que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida. En este momento que estamos checando Twitter, el Twitter que está escribiendo la señora Lidia Cacho, otra muy respetable periodista mexicana, dice: el vocero de MBS, Felipe Rocha, dice que la familia Vargas reconsidera la propuesta del regreso de Carmen Aristegui a sus filas. Vamos a ver. Ojalá que así sea. Vamos a
En el 2011, Enrique Peña Nieto, siendo precandidato, es evidenciado por Broso y otros pseudoperiodistas televisivos, después de su metida de pata en la Feria del Libro de Guadalajara. Denise Merker es quien hace reportajes especiales en Punto de Partida denunciando actos ilícitos de Enrique Peña Nieto, como la del maestro gay. Al momento de que Peña Nieto es candidato, Televisa cesa estas especies de denuncias tan severas y se pone de su parte. Probablemente el punto más evidente de esto es la tibieza con la que se le trató en el programa Tercer Grado, mientras que con Andrés Manuel López Obrador fue atacado y bombardeado por Adela Micha, a tal grado de que AMLO le dijo con una sonrisa: serénate. 2012 es en este año de elecciones que somos testigos de la llegada del quinto poder en México, es decir, el poder de las redes sociales, donde fue más abierto y evidente el rechazo a Enrique Peña Nieto, desde el tuit de Paulina Peña y la despedida severa de Enrique Peña de la Universidad Iberoamericana. Por el poder de las redes sociales, Televisa no puede ignorar ciertos temas y se encuentra forzosamente a mencionarlos en sus espacios. Sin embargo, Televisa no tocó de manera profunda los temas de una elección comprada y de las irregularidades que iban desde las tarjetas de Soriana hasta la venta de votos. Los llegó a mencionar de manera superficial, tal vez, pero inmediatamente limpiaban la imagen de Peña Nieto. La silla presidencial se pone en venta cada sexenio y el precio se paga en las televisoras. A tal grado que Televisa no dio cubrimiento mediático a los inconformes afuera de San Lázaro, donde se desató la violencia en la toma de protesta de la presidencia. Esta fue convocada supuestamente por un grupo denominado como Bloque Negro, y Televisa tampoco profundizó en lo que se trataba este grupo. En el 2013 se filtró una información de una junta entre Emilio Azcárraga Llán y Enrique Peña Nieto, donde Peña se les reveló a las televisoras por aquello del decretazo de Fox, causando la furia de Azcárraga. No obstante, Peña lo compensó con la reforma de las telecomunicaciones, que le favorece enormemente. El caso de las camionetas de Nicaragua, bueno, pues tiene una relación realmente muy cercana con la muerte de Víctor Iturbe el Pirulí, que es, digamos, junto con Humberto Navarro, que era la famosa Pájara Peggy, el productor de Televisa, son los introductores del consumo de cocaína. Finalmente el Pirulí acaba muerto por no pagar una deuda, ¿no? Como lo hará después el propio Paco Stanley, ¿no? Que es clarísimo, digamos, cómo ahí hay una continuidad en el uso y abuso de sustancias ilegales. El 20 de agosto del 2013, un convoy de 6 camionetas de Televisa que viajaron de México a Costa Rica y regresando vía Nicaragua fueron detenidas encontrando $9.2 millones en efectivo con restos de cocaína. Televisa usa a López Dóriga para decir que esas camionetas no son de la empresa. No obstante, Carmen Aristegui demostró que dichas camionetas estaban registradas a nombre de Televisa S.A.D.C.B. Pero este tema quedó atrás con el plantón de los maestros en el Zócalo. Televisa fungió como medio al transmitir el desalojo de los maestros del Zócalo capitalino para que se realizaran las fiestas patrias. Previamente a esto se les desprestigió y desvirtuaron las razones por las cuales se manifestaban.
Hoy en día, Televisa tiene la estrategia de diversificación en distintas líneas de negocio, que son televisión de paga, internet, móviles, eventos en vivo, juegos, sorteos y claro, en la radio. Entre ellos, los 40 principales. Cuando Laura Bozzo, quien llega al canal de las estrellas unos cuantos años atrás, lanza un desafío a Carmen Aristegui. Esta última la ignora. Yo no te puedo dar mucha opinión sobre lo que hace Laura Bozzo porque mi opinión es súper sencilla. No me gusta lo que hace y me sorprende muchísimo que Televisa no le dé trabajo, incluida a mí, en programas que tengan contenido y le aporten a la población de México y cuando nos ven en otros países, pero sí a explotar siempre la desgracia humana, el dolor, pero lo de ahorita en Acapulco, o sea, no tiene nombre por no decirte otra cosa. Con Televisa tengo una excelente relación. Después de lo que dije ahorita, yo creo que me va a mandar matar Laura Bozzo y Televisa a lo mejor me veta, pero me da lo mismo porque estoy siendo honesta, estoy siendo sincera. Amigos de la vigilancia, en la entrada nos entregaron este documento que nos envía el corporativo de Televisa con fecha 2 de julio de 2012. He leído esta comunicación, rechazo lo que dice Televisa sobre este programa y sobre mí como periodista, pero reconozco su derecho a decirlo y reconozco el derecho del público a conocer lo que me dice Televisa en esta carta. Las veces que requiera Televisa manifestar su opinión, su postura, su discusión al respecto de los temas que aquí aludimos y sobre todo cuando es ella mencionada, está abierto este espacio. Digo que tiene gracia que Televisa sea la que pida a gritos desde el Canal 2 un derecho de réplica, cuando ciertamente su conducta en la materia deja mucho que desear. A Televisa, que dirige Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, les digo que cualquier solicitud en ese sentido a nuestro programa que tengan que hacer, favor de formularla por escrito. Debo decir que, además de la lectura de la carta, pensamos que era buena idea invitar de nuevo a Televisa pues a un ejercicio de discusión, de análisis precisamente de estos temas que son tan trascendentes para México en tiempos de reformas y en tiempos de leyes secundarias. Tristemente volvimos a tener una negativa. Tiempo más adelante, Carmen Aristegui recibe una carta exigiéndole el derecho de réplica. La carta es firmada por Alejandro Olmos, director de información de Televisa. Esto debido a que se ha hablado de las consecuencias de la ley de telecomunicaciones y un claro beneficio a la empresa de Azcárraga, debido a los artículos 264 y 276. Básicamente con esto podrá declararse como un no agente económico preponderante, aunque usted no lo crea, y de esta forma podrá adentrarse aún más en la televisión restringida, ya que al principio del 2014 adquirió Cablecom y ahora con estos artículos le ayudará a tener más del 65% de la tele de paga en México. El semanario Proceso califica esto como el regalo presidencial a Televisa. La misma Lady Telecom señaló en esa grabación que todos escuchamos, más allá de hacer su negocio, indicó que la aprobación de la ley de telecomunicaciones haría más cerrado el mercado, haciendo mucho más poderosa a Televisa. Yo no creo que el medio se deba de usar para, aunque sean fines legítimos, para legitimizar a un partido o a otro, para legitimizar una idea política u otra, ¿no? Yo creo que se debe de usar para cuestiones mucho más de ayuda humanitaria, mucho más de ayuda social que política o económica. Son empresarios
envalentonados, a los que la televisión les sirve para hacer otros negocios, y en el que utilizan sus concesiones para lograr los mayores beneficios en negociaciones no solamente particulares, de negocios particulares, sino de negocios con el Estado. Porque al final de cuentas son empresarios que tienen muy bien medida a la clase política. El hombre más modesto o el más poderoso no puede más que cambiar el canal o apagar el aparato. Las políticas de las empresas, lo comprometidos que estén con los gobiernos o coludidos que estén con los gobiernos, pues ya no es culpa de ellos ni culpa mía. Y de pronto pues viene la prohibición y viene a decir, esto no lo puedes hacer, esto tampoco. Y por eso preferí salirme de Televisa, ¿no? Si no me dejan hacer lo que yo pienso que al público le gusta, y como yo considero que el público mexicano es muy inteligente, yo no lo puedo subestimar. Yo le tengo que dar cosas inteligentes y pensantes, analíticas, para que las confronte, para que piense, para que analice, para que utilice sus derechos. Pues sí les crea problemas a las empresas. ¿Y para qué? Pues mejor vente a decir chistes así. Y haz reír a la gente, hombre, pues tú eres muy buen cómico. ¿Para qué quieres hacer análisis? Es para indios. Así te dicen. No puedo pensar así. Hemos sabido salir adelante, tenemos un negocio mucho más sano y mucho más grande de lo que teníamos antes, entonces yo estoy convencido que en los siguientes 5 y 10 años por venir va a ser un entorno competitivo más complejo. Sin embargo, en Televisa pues tenemos la gente y el talento y las ganas de trabajar para salir adelante. Tal vez me hubiera afectado si me lo hubiera dicho alguien con una solvencia moral, con una trayectoria impecable, o con una indiscutible capacidad intelectual. Pero a esos o no los invitaron, o no quisieron venir por culeros, que es lo más seguro, o porque sus papás Emilio y Ricardo no les dieron permiso. Nadie tiene los huevos para levantar la voz, reclamar y defender sus derechos. Se me acusa de incómodo por no dejarme explotar, por no dejarme ofender, por no dejarme humillar, por no permitir que se violen ni se pisoteen mis derechos laborales, sindicales, profesionales y humanos. Y porque tampoco le permito a nadie, ni a ninguna pinche empresa, que me diga dónde debo trabajar y dónde no. Por lo tanto voy a seguir chingándolos con mi mal carácter. Muchas gracias por ver este video. Yo soy el Maldad, el realizador de este video, la voz en off. Si te agradó, compártelo, dale me gusta, suscríbete al canal. Y pues puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta, aquí van a aparecer abajo. Y pues eso fue todo y nos vemos. Yo soy el Maldad. Azcárraga no se agüita, brother.